Un apasionado por Dios reconoce la importancia de estudiar, meditar y vivir conforme a la palabra de Dios para mantener su vida en victoria. Te damos la bienvenida a nuestro estudio bíblico. Somos Pasión por su presencia. Bienvenidos. Dale que vaya a su Biblia y abra su Biblia por favor en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Seguimos en nuestro estudio bíblico de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Amén. Ok, Romanos capítulo 9. Si ya se ubicó, diga amén. Todavía no han encontrado Romanos 9. Ok. Busque Romanos capítulo 9. Mientras usted lo encuentra, quiero compartirle algo. Y es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Se las he mencionado varias veces. Es una de las cartas doctrinales más importantes. De hecho, yo no sé si a usted le dijeron o no, pero es interesante ver cómo cuando tú llegas a los caminos del Señor, cuando tú conoces a Cristo, uno de los libros que se recomienda leer es el Evangelio según San Juan. Porque el Evangelio según San Juan te presenta a ese Jesús tan cercano, tan humano también, digámoslo así de alguna forma. Y la persona que lee el Evangelio de Juan puede entender, puede ver que Cristo se acerca a nosotros. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y la gente puede entenderlo. Ahora, personalmente, llego a una pequeña conclusión y es, definitivamente el creyente, luego de leerse Juan, ahora, sin lugar a duda, toda la palabra de Dios es inspirada y es una bendición, pero yo creería que esta es una de las cartas, uno de los libros que aún el cristiano, todo cristiano debería leer. O sea, si ya llevas más de un año en la iglesia, arráncale a leer Romanos, porque es una de las cartas doctrinales. Y hago énfasis en esto porque es tan importante que usted sepa en qué está creyendo. Amén. Ahora, Romanos capítulo 1 al capítulo 8, hace 8 días terminamos el capítulo 8. Romanos capítulo 1 al capítulo 8 expone toda la doctrina de la salvación, ¿sí? Si usted aprende, no le estoy diciendo que se memorice, ahora sería fantabuloso, pero si usted aprende y comprende la doctrina de la salvación, Romanos capítulo 1 al capítulo 8, déjeme decirle, vendrán vientos de doctrina y usted va a entender y usted va a discernir si es o no es de parte de quién, de Dios. ¿Sí? Quiero que tenga eso presente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día, hoy más que nunca, y en los tiempos que estamos viviendo, hay muchas enseñanzas, muchas cosas que sin lugar a dudas son llamativas, pero déjame decirte, la doctrina de la salvación nunca ha cambiado y nunca cambiará. Espero, si ustedes se dieron cuenta, por lo visto no somos la única iglesia en Sogamoso, gloria a Dios, hay más congregaciones. Y una de las cosas que nos une a esas iglesias, a esas congregaciones, porque somos una sola iglesia, es esa doctrina de salvación. Aquella iglesia que tiene la salvación como compartida con algún santo, la Virgen María, déjame decirte, no es sana doctrina porque no tiene la misma doctrina de salvación. Así de sencillo. Ahí es donde tú empiezas a identificar. ¿Listo? Ahora vamos a arrancar con la segunda parte. De hecho, algunos estudiosos dicen que Romanos está dividido en tres partes. Más que estar dividido, tiene tres puntos muy importantes. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a arrancar esa segunda parte, que no es que sea otra, o sea, echémosle tijera y arranquemos con el 9. No, en realidad, personalmente yo creo que sigue llevando ese mismo hilo, sino que lo interesante es que habla del pueblo de Israel. ¿Listo? Y ahí es lo que quiero que veamos. Cómo después de haber sido escogidos por el Señor, de hecho siguen siendo escogidos por el Señor, en este momento ellos están perdidos. Así de sencillo. Duro, pero sencillo. O sea, claro, más que sencillo, claro. El pueblo de Israel en este momento, Israel, por promesa y porque han sabido administrar muchas cosas, Israel en este momento es una potencia, ¿sí? De una tierra no tan, fructífera no es la palabra, no tan rica en nutrientes. Ellos en un desierto lograron hacer producir una cantidad de alimento que usted y yo no nos imaginamos en un desierto. Ahora, pastor, eso está en una promesa. Sí, claro, pero lo tienen. Es una de las naciones, si ustedes saben, en la actualidad,
es una de las naciones que en este momento está en guerra. Y si usted mira el mapa, o posiblemente lo ha hecho, usted mira, Israel está en tal parte, sí, Israel, pero Israel ni siquiera llega a ser igual de grande a Colombia. No es tan grande como Colombia, ni siquiera, o Venezuela, o alguno de nuestros países. No, Israel es pequeñito. Y ustedes ponen a pelear a los israelitas y esa gente pelea y pelea en serio. O sea, en este momento, si están en guerra, ellos no están asustados. De hecho, ellos están en guerra, pero aunque otras naciones le han querido poner contra porque pobrecitos los palestinos, ahora entendamos que la guerra de ellos no es precisamente con los palestinos, sino con un grupo terrorista, pero no vamos a entrar en esos detalles. Y aún así se mantiene. Pero escuchaba yo a una israelita y ella decía, no, en Israel nosotros celebramos el orgullo gay. O sea, uno dice, y claro, para nosotros que tenemos en la cabeza Israel, el pueblo de Dios, uno dice, ¿cómo? Y sí, literal, ellos en este momento hacen muchas cosas que desafortunadamente se están haciendo en el mundo mal. Y ellos están en este momento lejos de Dios. ¿Listo? Si estás leyendo Juicioso el devocional, entenderás un poquito más de la historia de Israel, porque en este momento Israel se ha desviado mucho, mucho del Señor. Pero aún así, Dios ama a Israel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aún así, tenemos que seguir orando por la paz de Israel, de Jerusalén. Tenemos aún así que orar y entender que Israel fue escogida por Dios. Amén. Ahora, ¿por qué todo eso, pastor? Bien, vamos a ir rápidamente al capítulo 9 y voy a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice así: digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu. Versículo 2. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propio pueblo. Versículo 4. El pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Ahora, este no es un saludo. Recuerde que continuamos. Pablo termina el capítulo 8, aunque él no escribió el capítulo 8, recuerde que él escribió toda la carta. Él está cerrando la idea de la doctrina de la salvación con una frase muy bonita: nada me podrá separar del amor de ¿quién? De Cristo. Y él menciona tribulación, ángeles, mejor dicho, menciona todas las cosas habidas por haber, y nada nos puede separar ¿de qué cosa? Del amor de Dios. Pero cuando llegamos a este punto, Pablo es muy particular porque toca la condenación de su pueblo. Ahora, creo que en algunas ocasiones le he mencionado de una persona que conocí. Esta persona, su mamá se suicidó. No hablo de alguien ajeno. Yo recuerdo que estábamos con unos compañeros, en ese entonces estaba en una emisora, y estábamos hablando entre todos, no sé por qué se tocó el tema del suicidio. Y aquella compañera estaba ahí, ella estaba en silencio, y bueno, cada uno decía lo que le parecía, cómo lo veía, de pronto lo que había escuchado, algún caso en particular. Y ella estaba callada, y recuerdo yo que sin saberlo, yo le dije, ven, ¿y tú qué opinas? Recuerdo tanto que ella levantó su carita y nos miró, y lo único que dijo fue: mi mamá se suicidó. Claro, cuando ella lo dijo, todos quedamos realmente callados. O sea, muy buenos los aportes, muy buena su pensamiento, pero cuando ella lo dijo, ups, eso fue un silencio. Y bueno, quizás usted hubiera reaccionado mejor. En ese momento, la verdad, no supimos ni qué decirle. Fue un poco incómodo. Ella lo comprendió porque, pues, ajá. Y ella dijo: mamá siempre estuvo muy atenta a nosotros, ella estuvo pendiente, ella se esforzó por sus hijos, por nosotros, sus hijos, pero empezó a tener una serie de problemas, de necesidades, de dificultades, y a nadie se lo decía, y empezó como a llenarse, y desafortunadamente tomó la decisión de acabar con su vida. Fue fuerte, la verdad.
Entonces todos quedamos en silencio. ¿Y por qué les menciono esto? Porque, hermanos, cuando hablamos de salvación, decimos gloria a Dios y aleluya. Qué bueno que usted y yo estamos en los caminos del Señor. Qué bueno que usted conoció del Señor. Yo no sé cómo usted haya conocido del Señor. No sé quién le haya compartido precisamente de Jesucristo, pero qué rico y qué privilegio saber que somos salvos gracias a Cristo. ¿Alguien dice amén a eso? Pero, y ahí es casi siempre que hay un pero, es tan maluco, ¿verdad? Pero cuando se habla de condenación, la cosa cambia. Posiblemente de los que estamos aquí, aún los que están escuchando esta enseñanza, posiblemente muchos tenemos familiares o amigos que no son cristianos. Ahora, hablo de cristianos no tanto como de la religión, sino de aquellos que no han conocido la salvación de Cristo o que hay en Jesucristo. O algunos quizás lo han escuchado, pero lo han rechazado. Cuando uno piensa eso, déjame decirte, por más misas que le hagan cuando fallezca, por más mejores y buenos recuerdos que podamos traer de esas personas, si no tienen a Cristo en su corazón, están ¿qué? Condenados. Y esto es lo que el apóstol Pablo está transmitiendo a partir del capítulo 9, de hecho es el 9, 10 y 11. Él está hablando precisamente de eso que le toca. Dice, o vuelvo a tocar ahí la palabra, dice, digo la verdad en Cristo, no miento. Él no está diciendo, hey, este es un comentario que se me sale. No, él dice, esto es verdad, no miento, mi conciencia. Yo les enseñé hace un tiempo que la voz del Espíritu es la que habla a la conciencia. Para escuchar la voz del Espíritu, usa también su conciencia. ¿Alguien dice amén? Ahora lo interesante es que aquí él toma esa parte y dice, el versículo 2, si lo pueden colocar allí en la pantalla, dice, me invade una gran tristeza y me embarga un continuo ¿qué? Dolor. Es fuerte. Lo que Pablo, cuando Pablo pensaba en el pueblo de Israel, déjame decirte, Pablo no estaba pensando en Israel como tú y yo lo pensamos, como un día, ojalá vayamos a Israel. No, no, no. Pablo está hablando de su gente, de su nación. En estos días ha sido un poco complicado y lo sabemos. El caso de Venezuela, y de pronto cuando escuchas esas noticias, si nosotros como colombianos uno dice, Señor, terrible, ¿cuánto más de pronto para nuestros hermanos que son de ese lugar? Eso duele, ¿verdad? Eso como que uno dice, ugh, y quisiera estar allí, ¿sí o no? Y quisiera hacer algo. Y es sentir esa impotencia. Yo me imagino que por un momento algo así estaba sintiendo el apóstol Pablo. ¡Qué tristeza! ¡Me duele! Es una posición. Ahora, quiero que entendamos esto, y esto te va a servir. Es una posición, lo que Pablo está diciendo, sí está expresando un dolor, pero Pablo toma una posición intercesora. No sé si estés tomando apuntes, pero a Pablo enseña aquí algo bien especial. Debemos tener una posición intercesora. Diga conmigo, intercesora. Ojo, no es una posición mediadora. Tú y yo no somos mediadores, de ninguna salvación, ¿no? Ojo, porque la palabra del Señor es claro en decir, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Tú no puedes mediar por nadie, solamente Cristo. Y lo único que podemos ser es intercesores. ¿Y qué es intercesor? Lo vemos en la palabra del Señor y tú y yo lo vemos en el Antiguo Testamento. Hay un momento bien particular en el libro de Éxodo donde Dios quiere acabar al pueblo porque es que el pueblo de Israel fue terco. Y cuando Dios allí en el desierto le dice a Moisés, ¿sabe qué? Hágase a un lado que yo a estos los acabo. Si tú lees la palabra del Señor, hay un momento donde Moisés sale y ¿qué hace? Intercede por el pueblo. Le dice, Señor, no los acabes. O sea, Moisés no niega el pecado del pueblo de Israel, pero él le dice, no, Señor, no los mates, porque si tú los acabas, que los puedes acabar en segundos, ¿qué van a decir los otros pueblos que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto? Por favor, perdona los pecados. Eso es lo que está haciendo Pablo allí. Ahora, lo mismo ocurrió aún con el Señor Jesús. El Señor Jesús es nuestro intercesor. ¿Cuántos saben? Él sí es nuestro mediador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros, muy bonito que tengamos clara la doctrina de la salvación, y es importante, pero te pregunto, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro sentir
¿Cuál es nuestro pensamiento cuando posiblemente el que se está perdiendo va a ser un hijo? El que se está perdiendo es un hermano, es un padre, y no del vecino, sino propio. ¿Qué estás pensando de eso? Cuando yo leí esto, yo decía, uy, Dios mío, en realidad es fuerte. Es tan duro saber que ellos, y ahí si leíste conmigo, el apóstol Pablo empieza a decir, wow, y desearía yo mismo ser maldecido. Oye, está loco, ¿qué le pasa? O sea, Pablo lo que está diciendo es, estoy dispuesto a perder todo lo mío con tal de que ellos no se perdieran. De hecho, la Biblia enseña de que Jesús se hizo maldición. Ahí lo enseña en Gálatas capítulo 3:13. Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse ¿qué? Maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo tuvo esa posición también. Y es lo que Pablo dice. Wow, impresionante. Es tan duro saber que ellos, fue al pueblo de Israel a los que se les reveló el propósito. Fue al pueblo de Israel a quienes se les entregó la ley. Fue al pueblo de Israel a quienes Dios se les reveló. Y saber que en ese momento se estaban condenando, se estaban perdiendo. ¿Por qué? Porque le habían dado la espalda a Dios. Hay un pasaje, no lo tengo aquí en mis apuntes, pero me parece tan impresionante. Hay un pasaje en la Biblia que dice, mejor les hubiera sido no haber conocido. Y saben, es tan triste saber que hay personas que conocieron del Evangelio y que en este momento le hayan dado la espalda al Señor. Es duro, es triste. Mejor les hubiera, dice la palabra del Señor, que no hubieran conocido. Ahora, Pablo vuelve a tomar la parte de la salvación. Vamos ahí al versículo 6 en adelante. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. De hecho, hoy tuvimos una reunión tan especial y esta palabra fue como anillo al dedo preciso a algo que compartimos como pastores. Dice el versículo 6, ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos, preste atención a esto, no todos los que descienden, ¿sí estoy bien? Sí, de Israel son Israel. Versículo 7, tampoco por ser descendientes de Abraham, todos son hijos suyos. Al contrario, y abro comillas porque es un pasaje que está en Génesis 21, dice, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios, tenga presente esto, no son los descendientes naturales, más bien se consideran descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año volveré y para entonces Sara tendrá un hijo. ¿Cuál fue el hijo de Sara? Isaac. Ahora recuerde que ahí hay una ilustración bien interesante. No digas que la palabra de Dios ha fracasado. La ilustración de Isaac, recuerde que no fue precisamente Isaac el primer hijo. El primer hijo de Abraham fue Ismael, pero resulta que Ismael fue el hijo que tuvo con la sirvienta. Y Dios le dice, ese fue un hijo en la carne, pero el hijo de la promesa va a nacer de Sara. Y así fue, que fue Isaac. De Isaac, recuerde usted que sale Esaú y Jacob. Y Jacob es el que más adelante se convierte en Israel. Pero antes de irnos, quiero resaltar la frase que está allí en el versículo 6. No digamos que la palabra de Dios ha ¿qué? Fracasado. Y aquí me llama mucho la atención, porque en ocasiones cuando las cosas no marchan bien, en ocasiones cuando las cosas no nos parecen bien, a veces empezamos a dudar de las palabras de Dios. Hay momentos en nuestras vidas, circunstancias de nuestras vidas, donde creemos que, sí, el Señor prometió eso, pero debe ser o que no es para mí, sino para otro, o que todavía no es el momento. Déjame decirte, las promesas del Señor son sí y son ¿qué? Amén. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Ahora, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Aunque pueda parecer muy obvio, no obvio que la palabra de Dios se cumple. Muchos sí creen que la palabra de Dios no tuvo poder o efecto en la vida de las personas. Pero ¿saben? Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11. Si tiene una Biblia de papel y cómo subrayar,
subraya este pasaje. Isaías 55, versículo 10 y 11 dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11: así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis ¿qué? Propósitos. Mi amado hermano, la palabra de Dios no vuelve vacía. Y voy a darle un ejemplo como predicador que soy de años por la misericordia del Señor. Pero hay momentos donde quizás tú has escuchado una predicación y posiblemente dice: oh, qué bueno, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Y sales por esa puerta y olvidas lo que escuchaste. El problema es que en el instante quizás no necesitabas, o quizás en el instante no viste esa palabra como muy necesaria. Pero yo te recomiendo algo, y no porque yo sea el predicador. Aprende a atesorar la palabra de Dios en tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando venga la dificultad, dice la Biblia claramente que el buen hombre saca del buen tesoro de su corazón las cosas buenas y el mal hombre del mal tesoro de su corazón. Quiero decirte algo: aprende a recibir la palabra del Señor. Porque el pastor predicó eso. Algo de lo que el pastor o líder o la persona que te está enseñando, algo Dios quiere hablar a tu vida, a tu corazón. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y lo interesante es que, perdónenme, y tengo que ser franco con ustedes, pero podría asegurarles que más del 80% de las personas en una iglesia no atesoran en su corazón, y muchas de ese 80% Dios te va a pedir cuentas de eso. O sea, a veces pensamos: no, el Señor le va a pedir cuentas al pastor. No, yo cumplo con enseñar lo que el Señor me dice que debo enseñar. El problema es para el que escuchó y olvidó. Por eso la Biblia nos enseña también de que no seamos solo ¿qué? Sino hacedores de la palabra. No solo oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Dios te va a pedir cuenta en algún momento. Oye, ¿recuerda que te enseñé esto? Ah, sí, Señor, uy, qué predicación tan buena. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. No digas que la palabra de Dios ha fracasado. Nunca fracasará. Pastor, pero no he visto la promesa cumplida. Sigue caminando. Porque la vida cristiana, ninguno de nosotros podemos detenernos. No todos. Miren por favor el versículo allí. En el versículo 6, ahí mismo dice: no digan que la palabra de Dios ha fracasado. Mira lo que dice el siguiente: lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Israel. ¿Sabe? Quiero que aprenda esto. Israel, el nombre Israel tiene un significado. ¿Sabe qué significa Israel? Gobernado por Dios. ¿Qué significa Israel? Gobernado por Dios. Ahora, si usted entiende esto, cuando Pablo está escribiendo y dice: no todos los descendientes de los gobernados por Dios son ¿qué? Gobernados por Dios. O sea, es como una redundancia. Yo le tengo la Reina Valera Miguel David 2024. Nosotros siempre hemos dicho: no todo el que entra a una panadería es un pan. ¿Sí? Ah, ese hermano es un bizcocho. Ok, esa es otra palabra y otra intención. Pero no, no todo el que viene a la iglesia en realidad es que cristiano. Es más, no todo el que dice ser cristiano es cristiano. Todo. Ahí es donde empezamos a marcar una diferencia grande. No todo el que dice ser cristiano es ¿qué? Cristiano. O sea, ahí es donde empezamos a darnos cuenta. Lo mismo en el caso de Abraham. Nos recuerda que Isaac fue hijo de la promesa. Ahí menciona, Isaac fue el hijo de ¿qué? De la promesa. Ni siquiera se habla de los hijos de Abraham. Me llama mucho la atención. En una ocasión los israelitas estaban ahí y haciendo alarde de que ellos eran descendientes de Abraham, y Juan el Bautista les pega un vaciadón. Si quiere, mire su Biblia en Mateo 3, versículos 7 al 9, mire lo que dice. Pero al ver a muchos fariseos y saduceos, llegaban a donde él estaba bautizando, diciendo, miren, le dijo, a Juan el Bautista les dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Versículo 9. No piensen
que podrán decir, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos ¿a quién? A Abraham. Entonces no me venga usted a decir, no diga que porque es de pasión por su presencia, gloria a Dios, ya está hecho. No. Miren lo que le dice ahí claramente, muestre frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Eso es uno, yo se los he enseñado varias veces, 3 frutos que debemos dar los cristianos y uno de esos son esos frutos de arrepentimiento. ¿Está arrepentido? Pues que se vea. ¿Usted realmente se ha arrepentido? Pues que se note. Algo importante aquí es, esto nos recuerda que la salvación no es hereditaria. Dígale ahí al que está cerquita, dígale, la salvación no es hereditaria. Dios no tiene nietos. Hay que decidir aceptar a Cristo. Hay que decidir que Dios gobierne nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? ¿Sí? Ah, no, yo me voy a salvar porque es que mi mamita y mi papito son cristianos. Déjame decirle, si ese hijo no conoce a Cristo, ese hijo está condenado. Esto es lo que enseña la Biblia. Uy, pastor, eso está fuerte, pero es la verdad. No se hereda. Somos hijos de la promesa. Somos quienes debemos, ser aquellas personas gobernadas por el Señor. Luego el apóstol Pablo sigue diciendo, no solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre que fue nuestro antepasado Isaac. Acuérdese, Rebeca tiene gemelos o tiene 2 hijos, ¿verdad? Esaú y Jacob. ¿Cierto que sí? ¿Estoy bien? Que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran e hicieran algo bueno o malo, antes de que nacieran, y para confirmar el propósito de la elección divina, versículo 12, no con base en obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, a Rebeca, ¿no? El mayor servirá al menor. Eso lo dice en Génesis 25. Versículo 13, así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Eso está en Malaquías 1, 2 y 3. Versículo 14, ¿qué concluiremos? ¿Acaso Dios es injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré misericordia de quien quiera tenerla y seré compasivo con quien quiera hacerlo. Eso está en Éxodo 33. Versículo 16. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni el esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Si miramos esta, es una dinámica de la salvación. Ya vimos que la salvación es por obra, ya vimos que el Señor nos salvó, pero aquí hay algo bien interesante. La salvación es por elección. Diga conmigo, es elección. ¿Quién hace la elección? ¿Usted o yo? ¿O Dios? Dios. Te lo vuelvo a leer. Ahí cuando le está diciendo, es Dios quien te eligió. No había nacido Esaú ni Jacob y ya Dios había dicho, ¿a quién escojo? A Jacob. Y aún después dice que Dios ama a Jacob. Eso lo dice en el versículo 13. Amé a Jacob, pero aborrecí ¿a quién? A Esaú. Dios te eligió. Mira que está a tu lado y dile, Dios te eligió. Dios nos eligió. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí Raymond como está y todo, Dios lo eligió a Raymond. Ahí donde estás, ahí, Dios la eligió a Said. Ahora es bien interesante esa parte. Ahora no es volver, yo les hablaba de que hay 2 posturas, la del calvinismo y arminianismo. Déjame decirte, no me gusta mucho enredarme en esa parte del calvinismo y arminianismo, porque además de que produce una división bien necia entre a veces muchos cristianos, yo creo que lo más importante es que Dios es soberano. ¿Alguien dice amén? Hermano, yo me sigo preguntando, yo, Miguel David Santana Rincón, ¿quién soy yo para que el Señor me llame y me perdone? ¿Y quién soy yo para que el Señor, además de perdonar, me diga, oye, te he escogido para que seas mi instrumento y vas a predicar mi palabra? Yo no sé. O sea, yo me miro al espejo y yo digo, la verdad no tengo nada raro. Quisiera tener algo especial como para decir, bueno, el Señor me escogió por lo lindo. Pero me miro y no, en realidad no es así. Oh, el Señor me escogió porque es que soy súper inteligente. No, es más, antes voy a la palabra y dice que Dios escogió de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Tú eres el elegido por Dios. Somos elegidos por Dios. Ahora, la base del ser elegidos por Dios es que Dios nos llamó. ¿Cómo sé?
Porque ese es el dilema entre el calvinismo y arminianismo. No, es que Dios escogió a unos y a otros los dejó, pues se van a perder. No, déjame decirte, más que eso, si tú entiendes que es elegido, ¿sabes por qué eres elegido? No pienses, ¿será que yo sí o será que no? ¿Será que mi familia sí? ¿Será que no? No, déjame decirte, la forma de darnos cuenta de que hemos sido elegidos es que Dios te llamó. ¿Aló? Esa es una forma, punto. Porque ahí lo menciona la palabra del Señor. Dios nos llamó. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El versículo 12 lo dice, no con base a las obras, sino al llamado de Dios. Dios te llamó. Y vuelvo a decir, más que un calvinismo y arminianismo, Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. El Señor te eligió y para eso te ha llamado. Ahora, diga conmigo, Dios es soberano. ¿Qué es soberano? Que Él está sobre todo, que puede hacer lo que Él quiera. Diga conmigo, sin miedo, dígalo. Dios puede hacer lo que Él quiera. Dígale que está a su lado, Dios puede hacer lo que quiera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es soberano. Ahora, tenga presente esto. Dios se está llamando. Que hayan personas que obviamente, y eso también lo vemos en la palabra, hay un libre albedrío y hay gente que sencillamente rechazará y ha rechazado y sigue rechazando ese llamado que Dios le ha hecho. O sea, Dios no es malo. Diga conmigo, Dios no es malo. Es más, Dios no es injusto. Y aquí me llama la atención. Dios es un Dios justo. Ahora, ¿sería injusto amar a unos y odiar a otros? Porque algunos dicen eso. No, pero ¿cómo así si Dios debería amarnos? Espere, el versículo 13 dice algo así. Así está escrito. Amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Imagínense, usted es amado de Dios, pero ese familiar que no ha creído en Jesús es aborrecido por el Señor. ¿Usted qué pensaría? ¿Qué pensaría Rosiris? Bueno, Rosiris es hija única, entonces no hay problema. Pero sería un poco injusto, ¿no? Valentina y Xiomara son mellizas. Xiomara, Cristo te ama y aborrece a Valentina. ¿Tú qué pensarías de eso? Señor, es injusto. ¿Qué tal si nos amas a las dos? ¿Qué tal si? Déjame decirte, ahí esa parte es bien interesante, porque cuando encuentras esa parte de que amó a Jacob y aborreció a Esaú, odió a Esaú, déjame decirte, en realidad no es tanto un odio de desprecio, de algo malo, no. Ese término de aborrecí significa amar menos. Y por ejemplo, hay un pasaje bien controversial de Lucas 14:26 que dice así: si alguno viene a mí y no odia, dice la Reina Valera, y no odia, en la nueva versión suena más bonito, no sacrifica el amor de su padre, a su madre, a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dios no te manda a odiar a tu papá, Dios no te manda a odiar, no. ¿Qué está diciendo en realidad? Si usted viene a mí, no puede amarme a mí igual que como ama al resto. Eso es lo que el Señor dice. Dios no es injusto, dígalo otra vez conmigo. Ahora, ahí mismo en ese pasaje termina en la frase del versículo 16. Dice, si pueden colocar el 16 por favor, dice, por lo tanto la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de ¿quién? De Dios. Ahora, ahí aparece otro atributo de Dios. Además de Dios ser soberano, Dios es también misericordioso. Y mire esto, la misericordia no es obtener lo que merezco. Ojo con esto. La misericordia no es obtener lo que merezco. ¿Se acuerda qué es obtener lo que merezco? Justicia. ¿Qué se merece usted? Como seres humanos, ¿qué nos merecemos? Nada. Condenación es lo único que merecemos. Ahora, Dios nunca es menos que justo con cualquiera. O sea, ¿usted cree que Dios es más justo con uno que con usted? No. Dios sabe y Él reparte a cada uno como Él sabe. O sea, Dios no es menos justo con cualquiera, pero se reserva en totalidad el derecho de ser más justo
con el individuo que Él elige. ¿Cómo así? Dios es justo con todos, pero Dios dice no. Como soberano, yo puedo mostrarle mi misericordia a este que elegí. Esa parte es bien interesante. Ahora, cuando ponemos la misericordia de Dios hacia nosotros como nuestro derecho, ya deja de ser misericordia, se convierte en una obligación. La misericordia no es una obligación, es que Dios tiene. Ojo con eso, porque a veces hasta nosotros caemos. Señor, yo soy tan buen cristiano que tú deberías que qué. Es solamente la misericordia de Dios. Nadie nunca es injusto por no dar misericordia. Me llamó esa frase la atención. Nadie nunca es injusto por no dar misericordia. O sea, no es obligación que tengan misericordia, es que me tienen que ayudar. ¿Se han escuchado esas gentes que dicen, no es que el gobierno tiene que darme casa, no es que el gobierno tiene que pagarme la educación, no es que ¿quién te dijo que tiene? Eso es uno de los pensamientos más necios que a veces tenemos. Estamos entrando en un terreno que a veces ignoramos la soberanía de Dios. Y aquí, rápidamente, ya llegando al final, sí, ya llegando al final del versículo 17, mire que aquí nos da claramente lo que es la soberanía de Dios. Dice así, porque la escritura le dice, por la escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Eso lo dice Éxodo 9:16 y ahí lo menciona. Así que Dios tiene misericordia de quien quiere Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere que endurecer. Ahora, mire lo que dice el versículo 19. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echan la culpa? O sea, como quien dice, Dios hace gente buena y hace mala, entonces ¿por qué nosotros tenemos que pagar esos platos rotos? Pero mire lo que realmente dice la palabra. ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Si a la final Dios hace lo que Él quiere. Versículo 20. Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá a la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? Eso está en Isaías 29:16 y 45:9. Versículo 21. No tiene derecho el alfarero de hacer el mismo barro, una vasija para usos especiales y otras para fines ordinarios. Versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer su gloriosa riqueza a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo entre los judíos, sino también entre los no judíos. Así lo dice Dios en el libro de Oseas. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Eso está en Oseas 2:23. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Oseas 1:10. Versículo 27. Isaías por su parte proclama respecto a Israel, aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Eso está en Isaías 10, versículo 22 y 23. Así había dicho Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Eso está en Isaías 1:9. Ahora, cuando usa del ejemplo a Faraón, no significa que Dios sea el autor de cosas malas. Ojo con eso. Dice que Dios usa a Faraón, perdón. Dios usa al Faraón. Ahora, muchos pueden interpretar eso como, entonces Dios usó el ladrón para que me robaran el celular. Porque Dios es soberano. No. Dios puede
o lo que de pronto en algunas ocasiones hemos compartido. ¿Dios aún puede glorificarse en medio de una situación mala? Sí. Aquellas cosas malas de la vida, ¿Dios puede darle un vuelto y usarlo para nuestro bien? Sí. Ahora, no significa que Dios sea el autor de las cosas malas. Dios no es el culpable. Dios no es malo. Eso es algo que no podemos dudarlo, porque si Dios es bueno, no puede ser malo. Tenga presente eso. Entonces no somos culpables de las cosas que pasan porque Dios hace lo que quiere. No, ahí dice claramente que no es así. Nosotros debemos responder por nuestras acciones. Usted es responsable delante de Dios por las cosas que usted haga. Y no somos quienes para cuestionar a Dios. Y esa es una de las cosas que a veces como iglesia hemos olvidado. Por eso cuando usted recibe a Cristo, una de las frases que se dice mucho es, usted lo recibe como Señor y Salvador. Amén. Diga conmigo, Señor y Salvador. Ah, no, Salvador, claro, ¿cómo no lo vamos a recibir como Salvador si estamos condenados? Necesitamos un Salvador, pero se nos olvida que el Señor es Señor. ¿Cómo así? Él manda. Y el problema de muchos cristianos hoy en día es que aunque creen que Jesús es su Salvador, están esperando que Jesús haga lo que ellos quieren y no están pensando en que son ellos los que tienen que hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Un detalle que me llama la atención en esta parte que acabamos de leer del apóstol Pablo es, y de pronto por eso les dije, esto está en Oseas, esto está en Isaías. Es interesante, el apóstol Pablo no está dando algo que a él se le ocurrió pensar. No, él usa textos del Antiguo Testamento para fundamentar la palabra de lo que le está diciendo. Dios es soberano. Dios hace las cosas como él quiera. Las cosas que han pasado, claro, el enemigo es malo, el enemigo hace maldad, el enemigo es perverso, sí, pero nunca eso va a sobrepasar el plan de Dios. O sea, Satanás tampoco puede hacer lo que a él se le ocurra. Satanás también está limitado. Y a veces se nos olvida eso. Dios es soberano y es el único que puede hacer. Finalmente, Pablo vuelve a retomar a su amado Israel. Del versículo 30 al 33 termina el pasaje. ¿Qué concluiremos? Pues que los no judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es ¿por qué? Por la fe. Versículo 31. En cambio, Israel, que iba en busca de justicia a través de la ley, no la alcanzaron, no ha alcanzado esta justicia. Versículo 32. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito, miren, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. ¿Saben? Pablo, después de exponer esta parte, Dios es soberano, Dios no es malo, Dios no escogió a Israel para ser su pueblo, para que naciera el Mesías y después darle una patada y decirle muchas gracias, te perdiste. No, Pablo está diciendo, todo eso es verdad. El problema de Israel fue que se quedaron en los rituales. El problema de Israel fue que se quedaron en una religión. De hecho, lo que Dios le dio, lo convirtieron en una religión literal. El problema de Israel fue que mientras ellos se aferraron y defendieron unas costumbres y tradiciones, por otro lado llegó un pueblo gentil, entre esos entre usted y yo, y creímos a la salvación, y en este momento estamos disfrutando lo que Israel debería estar disfrutando. Usted y yo, Israel se cerró tanto, escuche esto, y no es para criticarlo, sino para aún darnos cuenta nosotros. Israel se encerró tanto en su mundito judío que llegó el Mesías y ni cuenta se dieron. Si usted lee el libro de Hechos capítulo 2, cuando Pedro, se levanta a predicar, ese Cristo que ustedes mataron, Pedro los confronta y les dice a los judíos ese día de Pentecostés, ustedes mataron al Mesías, ni cuenta se habían dado ellos. Otro ejemplo que está en la palabra del Señor. ¿Recuerda usted la conversión de Pablo? ¿Cómo fue la conversión de Pablo?
dice que un resplandor de luz fue tan grande que él cayó. Pablo, o Saulo, que en ese momento era Saulo, 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 ¿por qué me persigues?, le dice el Señor. ¿Quién le está diciendo eso? Jesús mismo le está diciendo eso. ¿Por qué me persigues? ¿Cuál fue la pregunta o cuál fue la respuesta de Saulo, que es el mismo Pablo, en el suelo? ¿Quién eres, Señor? No lo conocieron. Y digo esto, mis amados, mientras estudiaba y meditaba en la palabra del Señor, en este capítulo en especial, yo me preguntaba, yo decía, Señor, ¿cuántas personas hoy en día han escuchado el Evangelio de Cristo y para la fecha se han alejado del Señor? ¿Cuántas, no digo nombres para no meterme en líos, pero me parece tan triste? ¿Cuántos de los que de pronto nos predicaron a nosotros el Evangelio en este momento están lejos del Señor? Se están perdiendo. Fueron quizás los primeros que entraron al Evangelio. Conocí el caso de una chica. Ella la conocí, ella era la única cristiana en su familia. Y ella oraba, ella no se perdía nada en la iglesia, comprometida con Dios y era metida con Dios. Y tenía literal, yo conocí luego su familia, toda la familia estaba en contra de ella y la evangélica y se le burlaban. Y cada vez que ella tenía que ir a la iglesia, alguna reunión, culto, lo que fuera, tenía la cantaleta de la familia. Pasado el tiempo, su familia llegó a los pies de Cristo, pero ella se apartó de Cristo. La salvación se logra por fe. No hay otro medio. Por último, claramente ahí dice que la roca con la que ellos se estrellaron, ¿quién es la roca? Cristo. Israel no pudo reconocer a Jesucristo y por el contrario ellos se quedaron en sus rituales, en sus liturgias. Nosotros podemos caer como iglesia en eso. Yo les decía a unas personas, lo vimos, lo hablábamos en Pasión en Casa, en un grupo de casa. Yo le preguntaba a uno de los niños, ¿tú sabes cómo se hace el culto? Y el niño me empezó a decir, sí, se ora, se canta, se recoge la ofrenda y se predica. Yo les decía, no, el niño ya puede hacer iglesia porque ya sabe lo que hay que hacer en una iglesia. Pero no se trata de los rituales. Debemos conocer realmente al Señor en nuestras vidas.